Hola a todos, ¿cómo estáis? Y bienvenidos a otro vídeo de Eurovisión. Hoy voy a reaccionar a la canción de Suecia para Eurovisión 2024. Suecia ha escogido a su representante a través del tradicional Melody Festivalen. Yo he mirado las actuaciones de todos los finalistas, menos la actuación de Marcus y Martinus, ya que son los ganadores y voy a reaccionar ahora a ella. Y tengo que decir que las propuestas que más competitivas me parecían para Eurovisión, salvo Marcus y Martinus, porque les tengo que ver ahora, eran la propuesta de María Sur con la canción When I'm Gone, que quedó en séptimo lugar, posición que me parece injusta porque era un tema pop, nada especial, nada innovador, pero al final pegadizo, potente, unos buenos vocals, es decir, la voz bastante estable para toda la coreografía que tenía. Y al final, lo de siempre, Suecia siempre, las realizaciones y las puestas en escena están por encima del nivel de los demás países. Y ella tenía una escenografía de una diva del pop y elevaba muchísimo la propuesta. Y la otra propuesta es la de Cassiopeia con la canción Give My Heart a Break, otro tema pop muy pegadizo. Además, Cassiopeia es la compositora de Tattoo, canción ganadora de Eurovisión por Suecia el año anterior, y tenía una propuesta también muy llamativa a nivel de escenografía que te llevaba a un mundo de Alicia en el País de las Maravillas, y al final hacía muy entretenida la actuación y creo que tenía un estribillo pop muy pegadizo. No inventaban nada, pero como he dicho, a nivel de puestas en escena siempre muy superiores. Dicho esto, Marcus y Martinus han ganado el Melody Festivalen por unanimidad de jurado y televoto. Ganaron ambos sistemas de votaciones y además por una diferencia bastante amplia con respecto al segundo. Pero antes de ver su propuesta para Eurovisión, resumen de Suecia en Eurovisión. Suecia está considerado el mejor país en Eurovisión, porque el año pasado empataron con Irlanda en las victorias. Es, junto con Irlanda, el país que más veces ha ganado el Festival de Eurovisión, 7 veces. Su primera victoria fue en 1974 con el grupo ABBA y la canción Waterloo. Volvieron a ganar en 1984, luego en 1991 con Carola, la que era conocida como la reina de Eurovisión porque quedó tercera, luego ganó el Festival de Eurovisión en 1991 y luego quedó quinta en el año 2006 con la canción Invincible. Pero el título de la reina de Eurovisión se lo quitó Loreen tras convertirse en la primera mujer en ganar el Festival de Eurovisión en dos ocasiones, en el año 2012 con Euphoria y el año pasado, el 2023, con la canción Tattoo. Y también ganaron el festival en el año 1999 con Charlotte Perelli y la canción Take Me to Your Heaven, y en el año 2015 con Mans y la canción Heroes. Si os dais cuenta, Suecia ganó en la década de los años 70, de los años 80, de los años 90, en la década del 2010 y en la del 2020. Les faltó los años 2000 y la década de los 50 y de los 60. Así que viendo estos resultados que ha tenido Suecia en Eurovisión, no sería de extrañar que fuesen el país que recupere la tradición de un país que gane de forma consecutiva el festival. ¿Lo conseguirá Suecia este año? Vamos a comprobarlo. Suecia, Eurovisión 2024. Marcus y Martinus cantan Unforgettable, inolvidable. En 3, en 2, en 1. Play. Subo el volumen. Unforgettable. Me encanta cómo grita esta mujer. Marcus y Martinus. A ver. ¡Qué inicio! Moderno. Madre mía, la puesta en escena. Madre mía, la puesta en escena. Acabamos de empezar y esto ya es... Pero vamos a ver, acabamos de empezar y esto ya es nivel top 5. Pero qué burrada de puesta en escena es esta. Qué modernidad absoluta. Y lo mejor de todo es que el país que innovó en Eurovisión de las puestas en escena y las elevó a este nivel tecnológico y moderno fue Suecia en el año 2015 con la victoria de Mans, que mucha gente sigue sin entender por qué Mans con la canción Heroes ganó los jurados. Es el único año, de momento, desde que están los jurados, donde un espectáculo ha ganado los jurados frente a una gran voz y al requisito de capacidad vocal. Porque el hecho de que Suecia trajera las pantallas LEDs por primera vez
ahora ya son un imprescindible dentro de Eurovisión, fueron los primeros en hacer una actuación interactiva en la que Mans interactuaba con la proyección en pantalla. Y esa novedad y ese aumento en la puesta en escena le hizo ganador, además de que también tenía un hit como canción. Entonces, mientras los distintos países siguen utilizando las pantallas LEDs para los fondos o metiendo estructuras en la puesta en escena, Suecia una vez más sigue subiendo el nivel y es impresionante cómo han elevado el nivel simplemente juntando las pantallas LEDs con una estructura de luces. Y ahora parece que estamos dentro de la película de Matrix en un universo 3D. Te traslada completamente estos visuales del lugar de donde estás a otro sitio moderno, tecnológico, distinto, llamativo y simplemente acaban de empezar. Ya solo con esta calidad técnica que tiene la puesta en escena es que ya se están metiendo en el top 5 los jurados. Ya acabamos de empezar. Cómo se abren las compuertas, como bienvenidos a este universo. Vale, bien, la voz está afinada, suena potente por encima de la música. La iluminación es misteriosa. ¡Wow! ¡Cómo mola ahora! Ha aumentado el ritmo y han cambiado los colores. Parece que están en otro lugar, como una nave espacial. La coreo, qué chula. Mucho coro. Vale. ¡Wow! ¡Qué locura de escenografía! Ya lo he dicho al principio. Esto grita ya top 5 jurados simplemente por calidad de la puesta en escena. Pensar que están en el mismo sitio utilizando unas pantallas y parece que están en distintas naves espaciales, en distintos universos paralelos. Te llevan completamente a otro lugar. El trabajo de iluminación, la luz roja que le estaba dando en la cara para proyectar misterio, mientras que las pantallas parecía que estaban en una nave espacial, a cada uno con su imaginación a donde le lleve. La voz no tiene una gran voz, pero la voz sonaba potente, bajaba en los graves a unos graves aireados, estaba intentando poner como una voz intrigante, una tonalidad intrigante en la voz, como misteriosa, y eso se potenciaba con la iluminación roja y luego todo el cambio de iluminación. Cuando ha crecido el beat de la canción, que tiene una base electrónica, ha habido un cambio de luz. Entonces se ha potenciado el cambio de ritmo con la iluminación y la escenografía. Y ellos además también lo han potenciado añadiendo coreografía que quedaba muy chulo. Había muchos coros cuando ha empezado a cantar el segundo hermano de los dos, es decir, cuando hemos tenido el cambio de beat y el cambio de iluminación, que se ha puesto todo en color plateado, creo que es. Y por lo tanto, la canción está creciendo muchísimo el beat y te está atrapando completamente. La canción con el cambio de ritmo, ellos con su actitud que ahora han metido baile y la iluminación y toda la puesta en escena que te traslada a otro lugar. Esto de momento es un nivel muy alto. Seguimos. Me encanta la coreografía. Hay mucho coro aquí. Demasiado. A ver. Flash. Otro cambio de iluminación. Me encanta. Es como ver el futuro. Cuando echas de menos a alguien una ruptura, te vas a este lugar a cantarlo. ¡Vamos! ¡Oh! ¡La base electrónica! Esto es una locura. A ver, es que tengo que parar otra vez. Primero, tengo que decir que ambos llevan reverb en la voz para darle un eco y ese eco lo que provoca es uno. Es como dar la voz como más espacial, más tecnológica, más moderna, que pega con la ropa que llevan, que tiene ese reflejo que le da modernidad, un estilo también, digamos, espacial, moderno, galáctico, y también pega con, evidentemente, la escenografía, la iluminación, que también es algo moderno, galáctico, etcétera. Entonces, al meterle ese eco en la voz, pega con todo este toque de modernidad que tiene el vestuario, la iluminación y las pantallas, la escenografía. Pero además también sirve para darle más potencia a la voz o que suene más potente. En el puente, justo antes de entrar al estribillo, han dicho los dos, she's unforgettable, ella es inolvidable. Ahí pegaría que lo dijeran con potencia en la voz, con agresividad, en plan, es inolvidable, como es que no puedo olvidarla, ¿no? En plan, eso de no puedo olvidarla y como no puedo olvidarla, me monto una fiesta intergaláctica o lo que sea que signifique la puesta en escena, más allá de potenciar la canción porque no significa nada. Pero aunque la puesta en escena
no te transmita el mensaje de la canción, su forma de cantar, su interpretación sí puede hacerlo. Entonces, como quizás ellos no tienen voces tan potentes, también ese eco, ese reverb, hace que ahí suene más potente y quede más chulo. Porque si tuviesen potencia antes del estribillo, en ese puente, cuando dicen el She's Unforgettable, lo podrían cantar más potente o haciendo un agudo o rasgando la voz y quedaría más chulo porque le añadiría más fuerza antes de que la base electrónica del estribillo, porque al final el estribillo es decir el She's Unforgettable y después la base electrónica moderna. Entonces, si con la voz la rasgaran o hicieran un agudo bien potente, le darían un toque extra de fuerza para unirse con la base electrónica bastante fuerte que ha venido en el estribillo. En cuanto a la escenografía, es cierto que no me esperaba que entrasen ahí los bailarines, pensaba que se iba a centrar en ellos y que ellos iban a hacer la coreografía. Eso quizás no me ha gustado tanto porque me impresiona menos, pero aún así el trabajo de cámara está muy chulo, como la cámara va rápidamente a unos bailarines, a otros, a ellos, a otros bailarines, para potenciar la rapidez de la base electrónica. Fijaros en los planos de cámara cómo son tan rápidos y cambian, porque eso hace que tú veas rapidez a la vez que estás escuchando un ritmo muy rápido. Continuamos. ¿Ves? En el Hertz se escucha el eco. De aquí ha intentado él un poco de raspar la voz, ¿eh? Pero no es muy potente. ¡Vamos! ¡Pa! ¿Ves? Aquí no me pega que entre toda esta gente como una fiesta rara. Me esperaba una coreografía de ellos dos, porque aquí ahora me lleva como a fiesta. ¿Y qué sentido tiene? Pero bueno, me gusta más cuando están ellos dos solos. Pero bueno. ¡Uh! Esto es top 5 jurados simplemente por la puesta en escena. Esto es top 5 jurados solo por la puesta en escena. Es curioso porque fijaros que Suecia fue el país que innovó las puestas en escena en Eurovisión. Desde que tenemos el sistema del 50% jurado y 50% televoto, el único espectáculo que ha ganado el jurado ha sido Suecia con Heroes. El resto de canciones que han ganado los jurados han sido canciones cantantes donde se lucían vocalmente, o con baladas o canciones medio tiempo, pero que se lucían vocalmente por el requisito de capacidad vocal. Pensaba que podría ser parecida a la de Suecia 2018 con Benjamin y Dance You Off, pero no, esta es otra vez Suecia, vuelven a subir el nivel. No es parecida a Heroes, no es parecida a Benjamin Ingrosso, no es parecida a Sergei, Rusia del año 2016, porque esto es totalmente intergaláctico. No se nota que en pantallas con ellos veías que había una pantalla que estaban interactuando en la pantalla. Aquí no. Aquí parece que están en escenarios distintos, que están en una nave espacial, que están en la película de Matrix, ahora que están, yo que sé, dentro del juego del Tetris, o lo que sea esto con los cuadraditos. Así rápidamente que yo recuerde, no se ha visto en Eurovisión, porque todos los que han proyectado cosas, tú veías la pantalla. Aquí no se ve. Aquí no se ve. Evidentemente sabes que está hecho así, pero no lo ves. Es una pasada. Una vez más, están innovando. Luego mucha gente dice, es que Suecia queda bien de los jurados siempre por ser Suecia. No, por el trabajo de realización. ¿No estáis viendo los planos? No hay ni un plano general, no hay ningún plano que se vea al público. Todos los planos están estudiados, están potenciando la canción. De repente, aumenta el ritmo, pues un plano que se les vea con coreografía. Un plano ahora ellos de cara con una mirada completamente estudiada. Ahora, otro plano donde se vea toda la escenografía. Planos completamente rápidos, estudiados. Es una realización perfecta y encima una puesta en escena innovadora y subiendo el nivel en Eurovisión. Y la canción a mí sinceramente me está gustando, no me parece una canción pop básica, me parece una canción con pop, con toque electrónico súper moderna, súper radiable y una vez más comercial. Y eso no significa que sea mala, simplemente es una canción efectiva. En lo que le puede faltar de originalidad a la canción, que no es que le falte original, simplemente es una canción pop moderna comercial. Pero lo que le puede faltar lo tiene la puesta en escena. Es que me quiero contener, pero es que esto está llegando al nivel de Winner Alert, pero me voy a contener, la voy a ver entera y digo, pero es que está rozando el nivel de Winner Alert, ¿eh? Y el otro dando vueltas. A mí esto me recuerda al Tetris, pero bueno, da igual. E incluso a hundir la flota. No cuentan la historia.
pero entretiene y llama la atención. ¡Uh! Mira, mira qué guay, es que me mola más así, sin bailarines. ¡Vamos! Venga, aquí quizás molaría, ya sería la polla, que de repente saliesen del suelo, que se levantase el suelo. Eso fliparíamos. ¡Vamos! Mira, aquí sí que me ha molado cómo han entrado los bailarines. Lo siento muchísimo, pero lo tengo que decir. Esto es un winner alert. Este año a Suecia les ha tocado abrir la final, pero este año, al igual que ocurrió en Eurovisión 2010 y Eurovisión 2011, se podrá votar en la final desde el inicio de las actuaciones, lo cual esto no solo beneficia a Suecia, beneficia, entre comillas, a todas las canciones que actúen desde el principio. También es cierto que hay 3 países que han ganado el Festival de Eurovisión abriendo el festival, es decir, actuando en primera posición. Países Bajos en 1975 con Dinadon, Reino Unido en 1976, fíjate, en 2 años consecutivos con Save Your Kisses for Me, y Suecia en 1984. Pero también es cierto que en esa época solo votaba el jurado, no había televoto, y al final el jurado sí que ve todas las actuaciones. Entonces se dice que mucha gente llega tarde y no ve la gala y se pierde las actuaciones, por eso perjudica salir en las primeras posiciones. Pero también es cierto que la gente que no haya visto las semifinales no va a votar hasta que vea todas las actuaciones. Entonces, esto de que se abra el televoto en el inicio, lo que va a provocar es que las actuaciones de las semifinales sean determinantes, porque los eurofans que vamos a ver las semifinales, como ya hemos visto las actuaciones, seguramente votemos desde el principio. Pero todos los que no han visto las actuaciones se van a esperar y las van a ver todas. Entonces ahí sí que está el hándicap de que hay gente que llegue tarde, se pierda las primeras actuaciones. Esto lo cuento porque me está pareciendo un winner alert y no sé si le va a perjudicar. Uno, Suecia ganó el año anterior, y dos, que actúan los primeros. Lo cual esto va a poner contentos a mucha gente, porque en un año completamente distinto, esta actuación podría ganar. Es una canción moderna, comercial y una vez más con una puesta en escena innovadora. Yo pensaré cómo va a responder el televoto ante esta pedazo de actuación, pero de momento el jurado os digo que top 5 mínimo. Play. Mira, encima te llama. ¡Vamos! ¡Únete a esta fiesta! Esto está chulísimo, incluso yo le metería focos, ¿sabes? Apagaba aquí las pantallas para que no fuese repetitivo y les iluminaba con focos. Qué chulo. Y encima lo mejor es que lo pueden mejorar, porque pueden meter otras líneas de otros colores para llevarte a otro lugar. Es muy 90s, también te quiero decir. Hay muchos videoclips de los 90s con esta estética. De Janet Jackson, de Michael Jackson. Y ahora entra una batería. ¡Guau! Esto ya es muy 2000, muy Justin Timberlake. Get the ball. Locurón, locurón. Vale, es cierto que el final me gusta, pero quizás te esperas un final más espectacular. Termina muy 2000. Además, creo que termina así con el brazo. Solo me ha faltado el vibrato del final. She's unforgettable. Y todos siempre alargaban un vibrato como para lucirse algo de voz, porque estas canciones pop melódicamente no tienen nada para lucirse vocalmente. Y cuando las cantaban en directo, siempre metían como el gorgorito final, ¿no? Como, oye, que en verdad tengo voz. Pues mira, me ha recordado a esos finales de esas canciones final de los 90 y de los 2000, y me ha faltado ese gorgorito final como para demostrar, ¡hey, que sé cantar! Bien, una vez escuchada la canción, vamos a traducir la letra. She's unforgettable. Es inolvidable. Ella cobra vida por la noche. Cuando su presa está dormida, uy, 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 hace que tus ojos se cieguen. Vale, habla de una persona que es completamente atractiva y ahora estás demasiado involucrado, es decir, estás obsesionado o enganchado ante esa belleza o ese nivel de atracción que tiene esta chica. Ella te va a masticar y te dejará vacío y hueco. O sea que encima las intenciones de esa chica es usarte y hasta luego. Luego te escupirá. Madre mía, como la puesta en escena es tan buena, no he prestado atención a la letra y no me he dado cuenta que estaban diciendo esto. De todos modos, la sigo. O sea, estás obsesionado. Por eso encima ella te humilla, te trata mal
y sigues detrás. Eso es obsesión. Te va a hacer daño gravemente, pero se siente tan bien. Dios, no, ¿qué toxicidad es esta? No me importa, no, no me importa. Es mejor que sepas que es peligrosa. Ella es inolvidable y se siente tan bien que duele. Ella es inolvidable. Ella es inolvidable, ella es inolvidable, ella es inolvidable. Su amor es venenoso, se está poniendo serio. Vamos a ver, si es una persona que te está haciendo daño, eso es que estás enganchado, eso es que estás obsesionado. Eso también puede significar que eres una persona insegura y como ahora eres inseguro, te sientes bien cuando alguien está detrás tuya. Y el problema es que esa persona te da cariño, pero también te hace daño. Entonces, no es tóxico, por Dios. Ella te va a masticar y te dejará vacío, hueco, luego te escupirá. De todos modos, la sigo. No, no. Repite lo mismo. Es mejor que sepas que es peligrosa, te va a hacer daño. Ella es inolvidable, inolvidable, inolvidable. Su amor es peligroso y lo sé. Gracias por reconocerlo. Es venenoso porque lo siento dentro de mí. Ella es inolvidable. Su amor es peligroso y lo sé porque lo siento dentro de mí, ella es inolvidable. Vale, mi interpretación de la letra es la siguiente. Nos está hablando de una persona que es atractiva, pero esa persona sabe que esa persona atractiva que sale de noche a cazar es una persona que es venenosa. Es decir, para mí es una metáfora, por ejemplo, hay muchos animales que son preciosos, que son bellísimos, como las ranas chiquititas de colores, pero si las tocas, te paralizas y te mueres. Es decir, que no hay que juzgar a una persona por su libro. Es una persona tan atractiva que te enganchas a esa persona, pero por dentro es veneno. Te trata mal y tú sigues enganchado a esa persona porque probablemente por el atractivo que tiene lo confundes con amor y en verdad es una obsesión. Entonces creo que al final el mensaje es no darle tanta importancia a esa belleza y ese exterior, porque por dentro es veneno y me está haciendo daño. Y el problema es que el exterior es tan atractivo que aún te haces daño y quedas enganchado. Es decir, habla de esas relaciones que estás enganchado y te cuesta salir. Es la lucha de cómo salir de una relación tóxica, porque él dice, sé que es venenosa, pero es inolvidable, no me la quito de la cabeza. Es decir, habla de una relación tóxica y lo que cuesta salir de ella. Me gustaría que hubieran añadido una frase final de que consigue salir, pero por lo menos en la letra reconoce que quiero salir, pero no lo consigo. Entonces al final la canción habla de toda la lucha que es salir de una relación de este tipo. Vale, ahora que he traducido la letra y que he visto la actuación varias veces, esta es mi opinión. Lo primero tengo que decir que ahora que sé de qué habla la letra de la canción, creo que entiendo la puesta en escena, o igual me lo he inventado yo todo, pero os voy a explicar la justificación que le doy a la puesta en escena. Para empezar, en muchos momentos de la actuación, Marcus y Martinus salen iluminados completamente de rojo. El rojo es un color que denota pasión, obsesión, dolor, peligro. Y al final están cantando de una persona que ellos saben que es venenosa y que es peligrosa. Entonces yo creo que están iluminados de rojo para representar que están obsesionados, que están en peligro, que la están cagando por estar tan obsesionados. Después, la escenografía es cierto, completamente moderna, tecnológica, galáctica, que no tiene nada que ver con la letra. Pero en la escenografía estamos viendo unos números detrás, estamos viendo como códigos de barras y sobre todo que los estribillos repiten la palabra unforgettable, inolvidable. Entonces puede ser que la escenografía representa que están en su mundo, en su obsesión, en su lugar y que les da igual lo que le digan los demás porque ellos solo quieren disfrutar aún siendo conscientes de que esta relación es tóxica. Por eso al final, bailando en el estribillo, están disfrutando y están encerrados, digamos, en ese lugar. Y por eso al final, que es cuando en la letra ellos cantan que sé que es venenosa, sé que es peligrosa, lo sé, es cuando esos códigos de barras, esos números se rompen y de repente empiezan a salir letras de colores, números raros, como que se está rompiendo, digamos, esas pantallas, ¿no? Esos códigos, ese lugar donde están encerrados, porque ahí se están dando cuenta de la realidad y por eso cuando acaba la actuación salen los números 000, como el inicio, como has desbloqueado tu pensamiento, has salido de la obsesión, te has dado cuenta. Yo es como interpreto la escenografía. Ahora bien, los espectadores que van a ver Eurovisión por primera vez, aunque sepan inglés, al final van a quedar prendados con la actuación que no van a escuchar la letra, entonces no van a entender esta justificación que yo he visto. Pero tampoco van a prestar atención a la letra, entonces no saben de qué va a ir la letra y por lo tanto
no va a restar, simplemente va a sumar la actuación por lo impresionante que es. Entonces, ya tengo muy poco que añadir porque realmente la reacción lo he dicho todo. Es un winner alert porque la calidad de la puesta en escena le va a hacer que sean top 5 en los jurados, incluso pueden ganarlo. Y puede ser que tengamos por fin un país que gane los jurados por el espectáculo y no por el requisito de capacidad vocal como en los últimos años. Al final es una canción pop súper comercial, súper radiable, que aunque es cierto que no presenta ninguna novedad ni originalidad dentro de su género, tampoco es una canción mala dentro de su género, tampoco suena una canción desfasada, tampoco, es decir, suena una canción que quieres volver a escuchar, que escucharías ahora en la radio, que sonaría ahora en la discoteca, es decir, suena una canción moderna, por lo tanto es una canción efectiva, que no es una canción que vaya a restar y perder puntos en originalidad, realmente es una canción efectiva, y la actuación está diseñada para que guste y la consumas al momento y quieras volver a ver la actuación y por lo tanto volver a escuchar la canción y por lo tanto engancharte a la canción. Esa originalidad que para algunos les puede faltar lo complementa la puesta en escena, una puesta en escena innovadora y subiendo el nivel de las puestas en escena en Eurovisión. Es mínimo top 5 en los jurados y puede ganarlo, solo falta ver cómo es finalmente la puesta en escena de Suiza, de Italia, de Francia o de Austria para ver quién gana en los jurados. Pero realmente estos países van a estar ahí en la lucha en el top 5 en los jurados. Bélgica también hay más países, pero de momento menciono esos para que me entendáis. El único punto débil que le veo a esta propuesta es un punto débil que no depende de él. Uno, que Suecia ganó el año pasado y dos, que abren el festival. Ya lo he explicado en la reacción, así que no lo voy a repetir. Entonces, puede pasar dos cosas. Que mucha gente, como Suecia ganó el año pasado y que abren el festival, piensen que no va a ser votados y en verdad es una actuación que va a llamar la atención y el público general probablemente la vote si ve la gala desde el principio y tengan un gran televoto sorpresa o que al final, como han ganado el año anterior y actúan primeros y realmente aunque se pueda votar desde el inicio, la gente no les vote por ello y no queden también en el televoto como deberían. Pero si esta actuación representase a Suecia otro año, es decir, un año donde Suecia no hubiera ganado el año anterior, sería un winner alert y podría ganar el festival. Como este año son los anfitriones y abren el festival, no sé yo si ahí en el televoto no van a quedar tan bien como realmente deberían por el nivel de la actuación. Entonces, en resumen, me parecen un winner alert por el nivel de la actuación, no una canción ganadora, pero sí una canción muy buena y que con la actuación se convierten en winner alert. Ese es el resumen. Entonces deberían optar a ganar, pero no creo que vaya a pasar por estos motivos. De momento lo dejo así. ¿Qué opináis vosotros de esta propuesta? Decídmelo en comentarios y nos vemos en las siguientes reacciones.